Uno suele ir a reuniones donde la gente llega y se sienta en la primera fila, ¿no? Y ocupan los lugares de la primera fila. Acá pasa todo lo contrario, todos se sentaron y dejaron la primera fila libre hasta que llegó acá este valiente que se sentó adelante. De paso les digo a los que están atrás que acá adelante hay más lugares. Eso muestra el carácter de esta casa, de este ámbito de lucha de nuestro pueblo. Así que da gusto participar aquí con todos ustedes. Bueno, lo de Siria, que es el motivo de la reunión y vale mucho el antecedente que nos trae acá nuestro amigo. Uno se pregunta, ¿qué grado de conflictividad había en torno de este país hace solamente un par de años? ¿Qué grado de revolucionarismo, de izquierdismo o de afectación a intereses imperiales tiene o representa el gobierno del señor Bashar al-Assad, a su vez hijo de Hafez el-Assad y parte de una especie de democracia, pero de dinastía? ¿O qué hay detrás de toda esta situación que se plantea en Siria, que de repente aparece el tema de la violación de los derechos humanos, el tema de las armas químicas y la convocatoria a un ataque inminente? Y si el Consejo de Seguridad se pronuncia bien, y si el Consejo de Seguridad no se pronuncia porque hay países que ejercen el vetusto derecho de veto, igual atacar a Siria, que es objeto hoy, desde ya, de un impresionante ataque mediático, que es el que recibimos nosotros, pero de un ataque también, de un modo de guerra que se expresa básicamente hoy en la invasión de elementos mercenarios que están actuando allí y que se han agrupado por sobre una oposición que posiblemente fuera real y tuviera elementos para manifestarse en contra. Incluso el gobierno del partido Baas, en castellano el Partido del Renacimiento Árabe Sirio, que está gobernando en Damasco, a partir de esas luchas y de esa oposición generó un plan de reformas institucionales que incluso está en curso para permitir más partidos políticos y algunas aperturas democráticas mayores. Pero eso no importó para nada, la cosa siguió y empezó, entonces se produjo el 21 de agosto este hecho de la utilización de armas químicas, que no se sabe bien si lo utilizó el gobierno, si lo utilizaron los mercenarios. Hay informaciones, yo les aclaro que cuando digo mercenarios es a lo que la prensa llama oposición o rebeldes, ¿no? Nosotros preferimos denominarlo tal como consideramos que son mercenarios. Y entonces aparece el mandato norteamericano: hay que bombardear Siria, hay que atacar, hay que hacer un ataque limitado sobre Siria. Y allí comienza a activarse una esfera de la diplomacia internacional e interviene fuertemente. Bueno, Rusia y China utilizan el derecho a veto en el Consejo de Seguridad, no tiene legitimidad internacional la propuesta de un ataque a Siria, y luego se desarrollan determinadas situaciones que más o menos ustedes conocen, pero que ponen, después de muchísimos años, a Rusia, ya no la vieja Unión Soviética, sino a Rusia, un país en tránsito acelerado al capitalismo más salvaje, en la escena internacional en un primer plano, con algunas propuestas que no solamente son utilizar el derecho de veto, sino expresarse de diversos modos, bloqueando la posibilidad de que este ataque se produzca. Se produce una serie de pronunciamientos internacionales, se producen una serie de movidas que tienen que ver con invertir básicamente el argumento,
Y hay una propuesta de que las armas químicas que puede llegar a tener el Estado sirio queden bajo control internacional. Aquí los pro-estadounidenses, los pro-yanquis que quieren salir ganando de cada renglón que escriben, dicen que Siria va a entregar las armas químicas a los Estados Unidos. En realidad, la propuesta es que las armas químicas, que son el argumento del eventual ataque inmediato, queden bajo un control internacional. Se produjo el informe de los inspectores de las Naciones Unidas y este informe no incluye culpabilidades. Con pruebas fue el análisis del suelo, de la atmósfera, de los exámenes, de las autopsias que se han hecho y de los exámenes a otras personas que sobrevivieron, que efectivamente se utilizaron armas químicas, puntualmente el famoso gasarín, pero que no define culpabilidades. Por lo cual queda la cosa ahí. En este contexto quiero ubicar algunos elementos más generales. En primer lugar, esto se da en el marco de una gravísima crisis del mundo capitalista. En el año 2008, digo bien, quebraron más de 100 bancos en Estados Unidos. Se produjo una concentración de riqueza tremenda. Los bancos ganadores se quedaron con la plata de los bancos perdedores y además se quedaron con la plata de muchos contribuyentes que hoy están perdiendo sus hipotecas y perdiendo sus casas. Europa, ustedes ven la situación de Grecia, de España, creo que en un público como este no hace falta explicar mucho. Hay un crecimiento del desempleo, lo que nosotros vivimos en el 2001, para hacer una breve síntesis, difícil de ser comparada, pero bueno, más o menos la aplicación ortodoxa del modelo neoliberal a ultranza. Y en ese contexto, la situación económica lleva, por ejemplo, a que en el Parlamento británico, ¿no?, que es donde se discuten las cosas, porque en la Cámara de los Comunes, porque en la Cámara de los Lores ahí no se trabaja, no hacen nada, son todos lores, y por lo tanto no deben trabajar. Pero en la Cámara de los Comunes, donde sí se discute un poquito, ahí aparecieron voces sensatas desde un punto de vista, es decir, miren, la economía británica está destruida. Todos los índices de la economía dicen que vamos para abajo, en caída libre, no podemos ahora meternos en una guerra. Y se produce la sorpresa de que el Parlamento británico dice nosotros no podemos ir a una guerra. Y son siempre el principal aliado de los Estados Unidos. Después otros países europeos dicen lo mismo y finalmente aparece Francia. El señor que utiliza el nombre de socialista, Hollande, ¿no?, francés, que como buen socialdemócrata histórico se solidariza con los Estados Unidos. Lógicamente Siria estaba bajo dominio colonial francés y el neocolonialismo persiste y Francia tiene intereses en Siria, de manera que se sumaba a un ataque. Pero apareció este asunto de las armas químicas, la propuesta de ponerla bajo control internacional, y eso abrió una situación internacional por la cual, fíjense ustedes, por primera vez, los Estados Unidos tienen tantos problemas para lanzar un ataque de lo que ellos acostumbran, como lo hicieron en Irak, como lo hicieron en Afganistán, como lo hicieron en Yugoslavia, en la ex Yugoslavia, en Kosovo particularmente, bombardearon incluso Belgrado, y lo hicieron en algunos casos con el aval del Consejo de Seguridad, como en el caso de Libia, o sin el aval del Consejo de Seguridad. Pero esta vez ocurre que por lo menos han tenido que postergar la determinación. Y efectivamente se ha detenido, por lo menos hasta ahora, el ataque típico, ¿no?, bombardeo. Hay situaciones muy raras, por ejemplo, hablando de mercenarios, creo que hay que destacar el papel de esas organizaciones tipo Al-Qaeda, que uno no sabe bien qué es lo que son, y que se producen situaciones como, por ejemplo, que un oficial de la Fuerza Aérea Norteamericana dice, nosotros no queremos ser la aviación de Al-Qaeda. Creo que todos hicimos una sonrisa relativamente placentera cuando nos enteramos lo que ocurrió el 11 de septiembre, un 11 de septiembre en Nueva York. Dijimos, bueno, alguien
les pegó que sufran un poco, y acusaron a esa organización Al Qaeda, empezaron a perseguir a Bin Laden por todos lados hasta que dicen que lo mataron en un lugar de Pakistán. Pero resulta que esa organización en algún momento es el principal enemigo y en algún momento, como ahora en Siria, resulta ser el principal aliado. Por eso yo me remito a la expresión mercenarios y no entro a decir si son Al Qaeda, Al Nusra o qué es lo que son esos elementos que se están reclutando en un falso concepto religioso. Espero que el enemigo islámico comparte esta idea. Y son reclutados. En este momento hay una denuncia de barcos que están en los puertos de Túnez, que salen repletos de personas que van a actuar como mercenarios en Siria. Esto lo digo ¿por qué? Porque son decenas de miles, y porque si bien se ha detenido el ataque norteamericano y de sus aliados, la guerra de los mercenarios continúa todos los días. O sea, en Siria no hay paz en este momento, si no hay ataque norteamericano, pero tampoco hay paz. Y la invasión de mercenarios desde esa Jordania cuyo origen definía acá nuestro amigo, desde Turquía y desde otros lugares, es intensa, y antes de todo este asunto del 21 de agosto en adelante, la situación que se planteaba era de un retroceso de los elementos mercenarios. O sea, las fuerzas del ejército árabe sirio, sobre el cual no quiero emitir opinión, simplemente decir que las fuerzas del ejército árabe sirio oficialistas, y con la ayuda muy importante de fuerzas militares del Partido de Dios libanés, que se pusieron del lado ellos dicen de la soberanía del pueblo sirio. El Partido de Dios libanés es lo que vulgarmente se conoce por su denominación en árabe, que es Hezbollah. Y Hezbollah es la única fuerza que pudo detener al ejército israelí en un momento en que intentó invadir el Líbano, hace unos años atrás, y hoy es una fuerza que jugó junto al ejército árabe sirio en contra de estos sectores mercenarios. Cuando estos sectores mercenarios estaban en una situación de retroceso y de cercanía de una derrota, aparece la información de la inminencia del ataque norteamericano, y el esfuerzo supremo que ahora están haciendo las monarquías, jequiatos y emiratos del mundo árabe, Qatar en primer lugar, Arabia Saudita y otros, enviando mercenarios, muchos de los cuales ya han participado en Siria, los que partieron desde Benghazi hasta Trípoli, ¿no? Muchos de ellos ahora están en Siria librando esta guerra, que es una especie de guerra de guerrillas, pero en este caso al servicio de los planes del imperio. Ahora, ¿por qué? Porque si Bashar al-Assad no es ningún revolucionario consecuente, y en Siria había una situación de cierta calma, incluso Israel tiene invadida las alturas del Golán, que es un territorio sirio desde donde Israel consigue el agua que consume para el riego y para el consumo de la población, y el gobierno sirio se mantenía relativamente tranquilo y más que alguna protesta diplomática no realizaba. ¿Por qué de repente todo este asunto, ¿no? Entonces hay algunos indicios que podríamos señalar simplemente a los efectos de tener una mirada crítica de este asunto. En primer lugar, en Estados Unidos y en el mundo capitalista desarrollado en general hay una severa preocupación por el desarrollo de China. Y China se ha transformado en el primer exportador mundial, y su desarrollo industrial y tecnológico es tal que se ha transformado también en el primer consumidor mundial de petróleo y de gas. Es un dato que no es demasiado bueno porque afecta a la ecología, pero que indica el nivel de desarrollo que ese país está alcanzando. Y por otra parte, Rusia, que ya no es más aquella Unión Soviética, que es un país en rápida transición a un capitalismo bastante salvaje, también tiene sus intereses en la región, y
hay un viejo recelo y tiene una política hacia el Medio Oriente. Por lo cual, si miramos un arco que va desde Túnez o Marruecos, si ustedes quieren, atravesando todo el norte de África y hasta el Medio Oriente, y luego el Asia Central, llegando hasta Pakistán, por ejemplo, vamos a ver que es toda una cadena de países dominados por el imperialismo, salvo dos, que no responden exactamente, tienen cierta autonomía, están ahí. Esos dos países son Irán, en primer lugar, y su principal, y yo diría casi único aliado en el Medio Oriente, que es Siria. Por lo cual ellos quieren cerrar ese arco definitivamente en su estrategia de rodear militarmente, en este caso, especialmente a China, pero también, por las dudas, a Rusia, que todavía es un país que tiene un armamento nuclear suficiente para una conflagración que desaparezcamos todos. Por lo cual, este armamento nuclear ruso, están poniendo un escudo antimisilístico en Europa Oriental y están estableciendo todo este arco al sur, y por supuesto, ustedes saben bien que el Océano Pacífico, la cuenca del Pacífico, es el ámbito de mayor militarización por parte de los Estados Unidos. Ya están haciendo un rodeo sobre toda esa cuestión. Tienen que ir paso a paso. Siria, después Irán y eventualmente lo que viene después. Porque en la crisis que tiene el capitalismo de hoy, ellos no se destacan como gran superpotencia, como única superpotencia global, por el desarrollo de su economía o de su cultura, por los Simpsons, por ejemplo, sino que ellos son la primera superpotencia global por su poderío militar. El poderío militar, el presupuesto militar, el parque militar de los Estados Unidos es mayor a la suma del presupuesto militar y del parque militar de todo el resto de los países del mundo. El poder de fuego que tienen ellos es verdaderamente impresionante. Pero resulta que ellos son neoliberales, como todos nosotros sabemos, y están en contra del gasto público. Ahora hay que preguntarse, ¿el gasto militar no es acaso gasto público? Y este gasto público es un gasto productivo, por ejemplo, para construir viviendas, para construir escuelas, hospitales, o es un gasto público para destruir viviendas, destruir escuelas y destruir hospitales, como es el gasto bélico. Entonces hay un problema que ya está dificultando el presupuesto de los Estados Unidos, que es un presupuesto deficitario, tiene déficit fiscal, tiene déficit comercial sistemático, graves problemas económicos, y ya no es como en la Segunda Guerra Mundial, que Estados Unidos salió poderoso, triunfante, con una gran industria pesada, y se produjo lo que se dio en llamar el keynesianismo militar, o sea, un estado de bienestar sobre la base de una gran industria, un gran desarrollo, una gran capacidad de empleo y de producción. Estado de bienestar en Estados Unidos, estado de bienestar en Europa Occidental. Y esa situación hoy no se da. Hoy el gasto militar, en lugar de producir un desarrollo y una mejora de la economía, es un gasto, es un agujero negro en el presupuesto de los Estados Unidos que ellos necesitan desarrollar, y ahí tienen una contradicción muy severa que a largo plazo, dicen los conocedores, les va a generar una crisis muy grande y va a poner en duda su capacidad de continuar siendo la primer potencia del mundo. Ese fenómeno, junto a lo que les decía de China, genera un grado de preocupación en un sentido estratégico. Pero hay otros temas que yo solamente quisiera esbozar para que, por lo menos todos acá, yo me voy a ir pensando acá por San Telmo, para mi casa, que yo vivo acá cerca, y ustedes también, recorriendo los barcitos, los lugares lindos que hay por acá, bueno, nos quedemos pensando sobre estas cosas. Hoy no, porque tengo que salir por Telesur, pero mañana arreglamos y todos hacemos a la romana, pagamos todos a comer. Entonces, digo, algunos llaman a este conflicto en Siria la guerra de los gasoductos, porque el gas, Europa es un continente que vive bien, Europa occidental especialmente,
ellos en invierno se calefaccionan, consumen mucho gas, las industrias funcionan a gas, a petróleo. El gasoducto más importante que abastece Europa Occidental y que les calienta los hogares en invierno crudo que hay en Europa, proviene fundamentalmente de Rusia. Pasa por Bielorrusia, por algunas repúblicas del este europeo y llega a la Europa Occidental. Hubo algún momento en que el presidente de Bielorrusia, que es un señor que tiene mala prensa en Occidente, no sé si de Bielorrusia o de... sí, creo que sí, que ese señor cerró el grifo y ahí se armó un pequeño escándalo que duró un par de días y bueno, consiguió algo que pedía él y Europa se quedó sin calefacción un par de días. Pero hay gas en varias repúblicas del Asia Central y se ha establecido un gasoducto que sale de Qatar, pasa por Arabia Saudí, se mete por Jordania, pasa por Siria, se bifurca en un lugar muy interesante porque se bifurca en un lugar que se llama Homs, está lleno ahora de mercenarios, justamente allí, y una parte va para Turquía y otra parte por el Mediterráneo se va para el occidente europeo por el lado marítimo. Pero ahora ha surgido, eso da muchos recursos, porque el país de origen cobra por el gas y los países que prestan la servidumbre para que pase la cañería del gasoducto también cobran un derecho que internacionalmente se denomina derecho de servidumbre, pero no es ninguna servidumbre, que hay que pagar por ese tránsito. Y ahora se ha establecido un nuevo gasoducto que nace en Irán, atraviesa Irak. Ustedes fíjense, el gobierno invadido, el país invadido por los yanquis, tiene un gobierno que ha firmado el acuerdo de ese gasoducto. Viene de Irán, pasa por Irak, llega hasta Siria y desde Siria sale al Mediterráneo. Y ese gasoducto compite con los otros gasoductos, especialmente con el gasoducto que sale de Qatar. Algunos llaman a este conflicto la guerra de los gasoductos, que nadie de los que estamos acá piensa que Estados Unidos es el defensor está preocupado por los derechos humanos del pueblo sirio, al que pretende bombardear, por lo cual mucha preocupación por los derechos humanos evidentemente no tiene, ni todos esos argumentos que se dicen porque hay que sacar a Bashir al-Assad del gobierno. El hecho cierto es que hay conocedores del asunto que están planteando que esta es la guerra de los gasoductos. Y lógicamente es un gasoducto que compite, es un gasoducto que podría llegar a venderle gas más barato a algunos países europeos que están en crisis y que van a comprar el gas al que le venda más barato por su propia economía dificultosa, y entonces Siria es la salida de todos esos gasoductos y hay que allí adueñarse de esa situación. Es un punto estratégico para controlar ni más ni menos que la llegada del gas a Europa Occidental. Entonces también está este otro elemento que está ahí planteado. Y por lo tanto uno puede llegar a explicarse por qué hoy le toca a Siria y no a otro país. También está claro que siendo el principal aliado en el Medio Oriente de Irán, hay un objetivo claro de los Estados Unidos de primero llegar al escalón sirio para luego pasar a librar una ofensiva mayor contra Irán. Y Siria no es lo mismo que Libia, porque Libia está allá en el norte de África, entre Egipto de un lado y Túnez del otro. Pero Siria está ubicada en un lugar estratégico, está pegadito a Israel, que es un actor que la va de silencioso en este proceso, que goza de que
se restrega las manos de esta confrontación entre diferentes sectores del mundo árabe y pretende sacar tajada, lógicamente, y va consolidando su presencia en el Golán y por ahí más allá si se dan las condiciones, pero juega silencioso porque acaba directamente su patrón mayor, digamos, ¿no? Los Estados Unidos. En esta oportunidad ellos no juegan de portaaviones porque ya les fue mal contra Hezbolá en Líbano y sería muy duro para ellos sufrir una derrota militar si ingresan por tierra en Siria. De manera que se ha producido una situación donde por primera vez se puede frenar y por primera vez tiene tantas dificultades los Estados Unidos para realizar un ataque, que posiblemente lo realicen. Lógicamente un costo político y un costo de la opinión pública muchísimo mayor. Pero el hecho cierto es que aquí no se juegan ni los derechos humanos, ni las cuestiones de las armas químicas, que evidentemente hay una convención internacional de armas químicas que plantea que es un crimen la utilización de armas químicas, la fabricación de armas químicas y la venta de armas químicas. Y los Estados Unidos intentaron bombardear Siria antes de que el Comité de las Naciones Unidas diera su informe. Porque la pregunta es, ¿quién fabrica las armas químicas? Un país en vías de desarrollo, pobre, tercermundista, para decirlo rápido, tiene capacidades tecnológicas para fabricar esas armas químicas. Los que venden armas químicas, y son los mismos que venden armas a nivel mundial, los grandes traficantes de armamentos, legales e ilegales, están aquí en Bolivia, en Perú, andan por el Congo Brazzaville, están en Cabo Verde, en Ceilán, en Sri Lanka. No, esos son las grandes potencias que tienen la fabricación, la comercialización y la entrega de estas armas químicas. Por lo cual es tan criminal utilizarlas como, lógicamente, fabricarlas y venderlas. De manera que este tema está ahora puesto en el centro de la cuestión y probablemente la cuestión de las armas químicas es una posibilidad, ¿no? Vaya quedando de lado en la agenda de los medios de comunicación y se produzcan algunas otras cuestiones, porque ahora hay una cuestión de honor imperialista, digamos. ¿Cómo puede ser que si Bush padre, Bush hijo, Clinton y otros fueron, atacaron y bombardearon, Obama y John Kerry ahora no van a poder ir a bombardear? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que River se vaya a la B? Y bueno, esta es la cuestión que está planteada en este momento, ¿no? Por lo cual, este es un imperialismo en crisis, es un imperialismo senil, es un imperialismo caduco, pero que conserva una posibilidad de destrucción tremenda. Su caída no va a ser de la noche a la mañana y su nivel de agresividad es muy alto, llegando al punto de la desesperación. Por lo cual hay un riesgo muy alto de que un ataque verdaderamente se pueda producir, aunque, insisto, nunca como esta vez tienen tantas dificultades y tantos problemas, porque se ha pronunciado hasta el alto comisionado para Relaciones Exteriores de la Unión Europea, que dijo que la mayoría de los países de Europa no se quieren involucrar en este conflicto, la UNASUR, la CELAC, la Organización de Cooperación de Shanghái, que es la que está, detrás. Está Rusia, China, Irán y otros países del Asia Central, forman una organización tipo UNASUR que se llama Organización de Cooperación de Shanghái, que hay que conocer un poco más, y esta organización también se ha pronunciado. Hay grandes movimientos para suplantar al dólar como moneda de transacción de las transacciones internacionales. Esto puede avanzar en poco tiempo, de manera que ellos están en una situación muy difícil y es muy probable que den una señal de agresividad muy alta para decir aquí estamos nosotros. Eso lo veo muy posible por un tema de honor imperialista, de honor colonizador que ellos deben estar teniendo en este momento.
tienen la opinión pública norteamericana que debe estar dividida, pero hay un gran componente que no se quiere meter en otra guerra, que están con problemas económicos adentro. Han habido marchas en Washington, en fin, tiene muchas dificultades. Y yo creo que nosotros tenemos que estar en un estado de alerta y mantenernos en esta línea de luchar para que se evite esto, porque si hay problemas en Siria, y supongamos que los haya, y seguro que los hay en cantidad, un bombardeo o una invasión militar extranjera solamente los puede agravar. Pepe Mujica, con su estilo, dijo: a lo que hay que tirar desde el aire en Siria es leche, polvo y galletas, y no bombas. De manera que yo, con estas palabras de Pepe Mujica, iría terminando este largo speech para dejarle la palabra acá al amigo Modesto. Muchísimas gracias.